Amén. Bienvenidas hermanas del Zoom y bienvenidos hermanos del Facebook. También vamos a seguir y proseguir con nuestra serie de los profetas menores. Estamos en el libro de Oseas, el profeta Oseas, que es el primero de esta serie de 12 libros que vamos a estudiar y vamos a estar ahora en el capítulo 4 de Oseas. Voy a compartir la pantalla. Siempre los animamos, hermanos de Facebook, que nos busquen en YouTube en Tesoros del Cielo 3 para que puedan ver los visuales y también poder seguirnos uh, también con esa opción de enseñanza, ¿verdad? Así que este capítulo es un capítulo un poco duro, un poco difícil, un poco fuerte también y sombrío. En otras palabras, es bastante serio, ¿verdad? No nos ofrece así ese sentimiento como de que eh, es superficial, así como de alegría, ¿no? Va a ser un capítulo lúgubre, oscuro, porque este capítulo no ofrece promesas positivas de restauración. O sea, va a haber, solamente se va a hablar de las consecuencias, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita por capítulos, o sea, así numerados. Los números de los capítulos se añadieron después para facilitar al lector de encontrar la porción de la que se está enseñando, ¿verdad? Es más fácil decir, busquen el capítulo 1, versículo 5, así, y todo el mundo puede abrir y encontrarlo fácilmente. Antes no, eran pergaminos escritos de un solo, no hay pausas. Y aunque es muy beneficioso el tener el capítulos, esa numeración, para poder encontrar las porciones, a veces afecta porque se cortan los capítulos, ¿verdad? Y cuando uno lee, a veces lee por capítulos o muchas personas nomás leen poquitos versículos, entonces no agarran la idea en el contexto general del libro, de lo que se está diciendo y se pueden dar a mal interpretaciones, ¿verdad? Se puede dar como a entendimientos cerrados de lo que quiso transmitir el Señor a través de sus siervos, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, ¿verdad? Nosotros leemos y decimos, aquí se acaba el capítulo 4 y no hay promesas, no hay detalles positivos, ¿verdad? Pero si leemos todo el libro sin esas pausas o sin esos cortes, vamos a encontrar obviamente el mensaje positivo de restauración, de perdón, de la presencia de Dios rescatándonos. Así que en ese sentido quiero hacer esa aclaración porque si seguimos en el orden común de seguir los capítulos, no vamos a encontrar nada positivo en este capítulo en cuanto a promesas, ¿verdad? Obviamente hay cosas positivas porque también se puede enseñar desde la perspectiva de lo negativo. Por ejemplo, cuando le dice a un hijo, ¿verdad? No hagas eso, ¿verdad? Es algo negativo, está en una instrucción negativa. No hagas eso porque vas a sufrir esto, ¿verdad? Es una enseñanza y eso es positivo, ¿verdad? Desde la perspectiva de la instrucción, ¿verdad? Hay veces instrucciones en forma negativa que son positivas, ¿verdad? Así que por todos lados sí hay mensajes positivos, pero no de la manera que a veces pensamos, ¿verdad? De que queremos algo que se oiga bonito, ¿verdad? Como decir, yo estaré contigo y no te dejaré, no te abandonaré. Nos encantan esos versículos y por eso a veces estas porciones, esos libros son ignorados porque a la gente no nos gusta leer cosas de consecuencias, ¿verdad? Negativas. Ahora, este capítulo, como digo, va a anunciar los efectos, las consecuencias y los resultados o las secuelas, la derivación, lo que viene eh, como resultado, consecuencia de la desobediencia, tanto de individuos a manera colectiva, ¿verdad? Como pueblo, como nación, eh, este,
como familia también. O sea, a veces pensamos solamente en la desobediencia de una persona, pero eso trae consecuencias, es como una bomba, ¿no? Una bomba afecta en el lugar donde cae, pero hay repercusiones, ¿verdad? No solamente en el lugar donde cayó, pero los efectos se ven eh, más allá de solo un lugar. Igual es el pecado. El pecado afecta al individuo, pero los resultados, los efectos, las repercusiones, ¿verdad? Las secuelas, todo eso afecta a su alrededor, ¿verdad? La familia, como quien dice, la cuadra, ¿verdad? La gente, es colectivo, ¿no? Se hace algo general y afecta a la nación. No solamente al mundo, ¿verdad? Físico, ¿verdad? Como dice aquí, el impacto del pecado también se ve en la naturaleza y eso nos va a hablar este capítulo, cómo la desobediencia va a afectar al mundo animal, al mundo espiritual, ¿verdad? Y también vamos a ver en este capítulo eso de lo que hemos hablado en clases anteriores, lo que es la referencia lejana y cercana, o sea, cómo de lo que está hablando se puede aplicar a la gente que vivió en esos tiempos, las repercusiones que ellos iban a ver personalmente, literalmente, cumplirse, pero al mismo tiempo nos habla de algo que hemos mencionado como una referencia paralela, ¿verdad? Algo que tiene que ver con algo muy parecido, pero en el futuro, pero de una manera más, a un nivel más amplio, ¿verdad? No solamente en el pueblo de Israel, sino que abarca el mundo entero, que esas son las referencias paralelas. Así que eso es lo que podemos estar pensando que vamos a ver en este capítulo a medida que lo leamos, ustedes vayan analizando, ¿verdad?, cómo se ven las consecuencias en el mundo, en lo personal, ¿verdad? Y cómo esto va a proyectarse a algo que puede suceder o sucederá en un futuro no muy lejano. Ok, vamos a ver entonces aquí a empezar el capítulo 4 de Oseas, lo vamos a leer. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren qué duro, ¿verdad? Por eso les di esa introducción, ¿verdad? Es bastante serio esta declaración de parte de Dios, y vemos que va dirigido al pueblo de Israel, obviamente como nación, ¿verdad? Pero también en lo individual, el Señor se dirige a los líderes espirituales de la nación, a los sacerdotes, a los profetas, ¿verdad? A los que representaban al pueblo ante Dios, ¿verdad? Es una exhortación muy fuerte a ese liderazgo espiritual. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo de acuerdo a las indicaciones de Dios, sino que se habían corrompido, ¿verdad? Habían rechazado el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, porque Dios nos instruye a través de su palabra lo que conviene, lo que no conviene, ¿verdad? Lo que nos va a evitar
sufrimiento, pero cuando uno rechaza la sabiduría de Dios y aplica su propia sabiduría, sufre las consecuencias, ¿verdad? Aquí habla de varios pecados que estaban generalizados, dice, esto es lo que está abundando, ¿verdad? Desde la manera que la gente hablaba, la manera como la gente actuaba, cómo analizaban las cosas, ¿verdad? Y ahorita vamos a enfocarnos aquí no se nos habla ya de una referencia paralela lejana, que es el versículo 3 que dice que la tierra va a sufrir por la desobediencia y el pecado del ser humano, ¿verdad? Y nos habla de algo que abarca todo el mundo, ¿verdad? Las bestias del campo, los animales, los peces del mar, ¿verdad? Las aves del cielo, todos van a sufrir. Y esto no se ha visto cumplirse, ¿verdad? Porque sí, claro, hay consecuencias, por ejemplo, cuando Israel salió de su tierra, ¿verdad? Eh, al, al contrario, se multiplican las bestias del campo porque el ser humano sale, ¿no? Sale en gran cantidad, da oportunidad de que los animales no mueran porque no se los caza, no hay destrucción. Entonces vemos que esta porción no se ha cumplido en una realidad uh, cercana, sino o pronta a lo que desde que se dio esta profecía, se nos está hablando de algo que está por suceder. Ok, déjenme entonces hablar de la palabra controversia, porque aquí esa es la palabra que se usa en la versión de inglés, controversia, cuando dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. En inglés la versión dice, tiene una controversia. En español se tradujo como una contienda, pero se nos explica en el hebreo qué es lo que quiere decir esto. Es la palabra rib, que quiere decir un caso legal. Dios tiene una disputa, un conflicto, un desacuerdo con el humano, ¿verdad? El humano dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo correcto, esto es lo que se va a hacer. Dios dice, no, te vamos a mostrar legalmente desde la sabiduría de Dios en un debate, ¿verdad? Esa es la palabra contender. Dios va a mostrar al ser humano que sus decisiones, las del humano, ¿verdad? Las decisiones de los individuos están erradas, ¿verdad? Que no, no, no están bien, ¿verdad? Esa es la idea cuando dice Dios contiende, Jehová contiende con el morador de la tierra. Cuando se habla de la tierra, en muchas porciones del Antiguo Testamento, la tierra representa a Israel. Dios trata con Israel de una manera personal. Él escogió a este pueblo, ¿verdad? Para revelarse a la humanidad a través de ellos, ¿verdad? Porque a través de ellos vino la palabra de Dios. Tenemos la palabra escrita, a través de Israel vino la palabra viviente, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él es el Logos, ¿verdad? Él es el Verbo encarnado. A través de ellos está el plan divino de restauración para la humanidad, ¿verdad? Pero Dios está tratando con ellos y Él contiende porque ellos se han apartado. El contexto ya lo sabemos, ¿no? En los tiempos de Oseas, el pueblo había fornicado espiritualmente porque había buscado otros dioses, había venerado imágenes y venerado a Baal, ¿verdad? A Astoret, la diosa del cielo, le hacían tortas para hacer libaciones, tomaderas, dice que en cada árbol iban y hacían actividades inmorales porque era parte de este sistema religioso, ¿verdad? Era como un sacrificio a este Dios falso, ¿verdad? Entonces Dios está contendiendo, les está argumentando, les está diciendo, mira, ustedes han escogido esto, por eso así empieza este capítulo. Estamos en Oseas 4, dice, Dios contiende, Dios, a ver, déjenme regresar acá, Dios contiende con los moradores de la tierra, o sea, con Israel, porque no hay verdad.
No, cada cual hacía lo que quería, dice las escrituras, ¿verdad? Y hacía lo que le parecía correcto, ¿verdad? O sea, no había ley para ellos de parte de Dios. No mostraban misericordia, esa palabra es bondad los unos para con los otros. No hay ese favor de ayudarse, no había esa mentalidad de unidad, sino todo era egoísmo, ¿verdad? Buscar, por eso cuando una persona está saturada del yo, que se tiene que hacer como yo digo, como yo quiero, no le importa lastimar a los que están alrededor, ¿verdad? Y por eso el perjurar, esa palabra es de maldecir, ¿verdad? También más allá usar el nombre de Dios para ofender, ¿verdad? Hay gente que exclusivamente usa, por ejemplo, el nombre de Jesús para decir malas palabras, ofender, ¿verdad? Pero eso viene, se deriva de una actitud egoísta, que se quiere hacer las cosas como el individuo quiere, ¿verdad? No hay un pensamiento de armonizar, ¿verdad? Y de ahí se deriva todo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿dónde está en el versículo? Se me va para atrás. El versículo 2 dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Es lo que está a la flor del día, ¿no? Como que ya ni la gente ni se sorprende de que haya ese tipo de desobediencia, ¿verdad? Que es todo enfocado en el yo. La gente roba porque quiere satisfacerse. A veces la envidia, ¿verdad? La codicia, ¿verdad? Que es yo quiero lo que el otro tiene. Quiero quitarle al otro que tiene, ¿verdad? Sin importar, ¿no? Cómo se obtienen las cosas, ¿verdad? Todo esto, el adulterar, sobrepasar, transgredir las limitaciones que Dios ha puesto para que no hayan enfermedades, para que haya armonía en la sociedad, el ser humano traspasa y rompe esas, esa, esas regulaciones que Dios nos da para que no suframos, ¿verdad? Porque todos estos tipos de pecados, inmoralidades, traen sufrimiento al individuo, no solamente emocional, físico, pero sobre todo espiritual, ¿verdad? Rompe nuestra comunión con Dios y comunión con nuestro prójimo. Y viene también, va escalando, ¿no? Empieza con las maldiciones, el hurtar, el mentir, el matar. Miren cómo va escalando, no hay límite para la desobediencia, se escala rápido, ¿no? La gente de mentir se va a matar. ¿Cómo es eso, no? Porque se calumnia, se mata el carácter de otro cuando uno miente, ¿verdad? Porque lo está acusando, lo está eh, eh, dañando la imagen, ¿verdad? Con la mentira. Por eso viene mentir, matar, hurtar, adulterar, y de ahí viene el homicidio, ¿no? Pero dice homicidio tras homicidio. No, ya no hay, no se valora la vida del ser humano, ¿verdad? ¿Y cómo se refleja? Esto fue escrito 700 años antes de Jesús, o sea, hace 2700 años aproximadamente, casi 3000 años atrás, y vemos esto es como decir algo tan común ya en nuestro tiempo, ¿verdad? Matar a alguien es justificado de acuerdo a los intereses individuales, ¿verdad? Tú puedes hacerlo si te beneficia a ti, hazlo, ¿verdad? Y eso se tolera y en muchos casos hasta se festeja, ¿verdad? Que se hagan esto. Pero dice el Señor, aquí viene el versículo 3, dice, por esto por todas estas actitudes se va a enlutar la tierra y se extenuará todo morador de ella. En otras palabras, eso es como va a haber languidez, va a haber sufrimiento, como que se va desgastando el ser humano como hambruna, como que se debilita el ser humano, dice toda la humanidad, y junto con las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar.
Esta referencia del capítulo 3 se puede conectar con una referencia paralela de lo que significa o se conoce como la gran tribulación, ese periodo de tiempo aquí en la tierra donde van a haber guerras a un nivel nunca visto antes de destrucción, tanto nuclear, atómico, que causará la muerte y la destrucción de la naturaleza, ¿verdad? Y vamos a ver esos versículos para poder entender esa referencia. Um, Déjenme llevarlos acá. En Apocalipsis capítulo 6, el apóstol Juan nos describe lo que él ve, lo que va a pasar en la tierra, desde la perspectiva de él en un tiempo lejano, pero ya han pasado 2000 años, entonces estamos más cerca de que esto suceda. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía, o sea, el sepulcro, ¿no? La muerte, el lugar donde están los muertos. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esto ve Juan como algo que va a suceder hacia el fin de la historia de la humanidad, ¿verdad? Los estudiosos lo han podido categorizar y poner como los últimos 7 años de la humanidad antes de que venga el Señor Jesús a establecer su reino milenial. O sea, es lo último. Ahora, la iglesia de Cristo no va a pasar por estos 7 años de gran tribulación. Los últimos 3 años y medio son los peores, ¿verdad? Es de destrucción masiva. Aquí estamos viendo la cuarta parte de la tierra. Cuarta parte de una población mundial de 8 billones de gente. Estamos hablando de que millones de millones de millones de millones de personas van a morir durante estos 3 años y medio. La cuarta parte de la tierra, no solamente humanos, pero la naturaleza va a sufrir, ¿verdad? Entonces podemos ver, Oseas nos está diciendo, la tierra va a sufrir, la tierra va a resentir esto de la humanidad, se va a extenuar, va a bajar, ¿verdad? Va a ser como estrechada y los animales van a morir. Eso dice Apocalipsis 6:8. Sigamos porque dice más la revelación, el Apocalipsis. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Hace mucho tiempo escuché a un predicador dar una explicación de esto y él explica cómo las consecuencias de una bomba atómica pareciera concordar con lo que se está narrando aquí. El nivel de contaminación ambiental, cómo se oscurece el ambiente cuando hay ese tipo de nube nuclear, ¿verdad? Que se oscurece y impacta el cielo, ¿verdad? Aquí el apóstol está tratando de describir, dice, como que se desvanece, como que se cae. Él dice estrellas, ¿verdad? Hemos visto imágenes con las guerras recientes a un nivel de armamento nunca usado, ¿verdad? Cómo se usan los drones, ¿verdad? Los drones que llevan misiles que cuando sueltan parecen estrellas, ¿verdad? Se iluminan y vienen a una velocidad imposible de detener, dependiendo qué tipo de misiles, ¿verdad? Hay misiles que supersónicos, hay misiles que de alcance rápido, ¿verdad? Que llegan a un nivel de la atmósfera y cuando bajan a una velocidad
que para una persona de hace 2000 años, ¿verdad? Tratar de describir, él veía luces que se bajaban, ¿no? Entonces, el hermano que explicaba eso decía que se están narrando guerras a nivel nuclear, ¿verdad? Y la destrucción que traerá esto. Bien, así que sigue el apóstol explicando lo que él ve, ¿verdad? Cómo sacude la tierra, eso, cómo se nivelan los montes, las islas, ¿verdad? Se sacuden, ¿verdad? Terremotos, ¿verdad? Que causados por el ser humano a través de todas estas destrucciones, ¿verdad? Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. Ahora, al principio se hablaba de la cuarta parte de la humanidad, pero ahora vamos a lugares específicos de situaciones en la naturaleza, los árboles, ¿verdad? El mar está siendo contaminado y está siendo destruido por el ser humano y Dios va a dejar que esto suceda porque es una consecuencia de lo que el ser humano quiere, ¿verdad? Con su necedad y su rechazo al plan de Dios en su vida, ¿verdad? Dice, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel toca la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, es como una bomba, ¿no? Bien, se viene algo ardiendo desde el aire, ¿verdad? Y fue precipitado en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, se contamina y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Noten que no solamente la naturaleza, los peces del mar, pero humanos también, los que estén en los barcos, los que estén trabajando en esa área, la tercera parte de la tierra. Muy conectado con Oseas, que dice, van a sufrir, la naturaleza va a sufrir, el mundo va a sufrir. ¿Verdad? Dice también en esa misma porción, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, que eso quiere decir amargo, ¿verdad? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Recién salió como una película, una serie, hablando de una emergencia radiactiva que hubo en Brasil en los años 80 y como una pequeña bola de radiación dentro de una cápsula que estaba en un instituto radiactivo de médico que había sido cerrado y abandonado y nunca quitaron esa máquina, que era una cápsula, ¿verdad? Que después encontraron lo que le llaman los charrateros que andan buscando metales. Vieron esta cápsula y dijeron, vamos a sacar dinero y se la llevaron y la abrieron hasta que la radiación vieron esta luz, un azul, algo muy, era un tipo de radiación que se usa un polvo y brilla, es azul. Entonces ellos pensaron que habían encontrado algo como algún mineral, algo valioso, ¿no? Y empezaron a ponérselo porque brillaba azul. Y era pura radiación. Y es tan interesante la serie, ¿verdad? El desastre que se vino, porque este polvito, pues claro, el aire lo lleva, estaban horrorizados que haya llegado a los ríos, porque el nivel de contaminación era tan grande que iban a morir mucha gente. Entonces y era de la vida real, pero pensar que una cápsula pequeña de radiación puede causar tanta destrucción en cuanto a contaminación, se pueden imaginar hablar de bombas biológicas, bombas nucleares, bombas atómicas, ¿verdad? Que el ser humano en su egocentrismo, ¿verdad? En su deseo
de querer lo que tiene otro o lo que, ahí está todos los pecados, ¿verdad? El- la ambición, la maldad, la falta de verdad, de misericordia, el perjurar, el mentir, el codiciar, todo lo que nos ha narrado el Señor va a traer esta consecuencia. No es que Dios manda esas cosas, sino que Él nos explica lo que va a traer la decisión del ser humano, ¿verdad? El rechazo al plan de Dios. Y así que aquí podemos ver esa referencia indirecta o una referencia paralela. Oseas nos dice, esto es lo que va a pasar, las bestias del campo van a morir, las aves del cielo, los peces del mar, pero en la revelación completa de la palabra podemos ver que el apóstol nos está diciendo, esto es lo que va a pasar. Cuando la maldad del hombre llegue a su máximo expresión. Y el ser humano se ha inventado cosas que destruyen a otros de una manera horrorosa, ¿verdad? Como es esto de las bombas nucleares y la radiación. Ahora, el creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús para eso vino. ¿Verdad? Aunque el capítulo de Oseas no nos ofrece una respuesta positiva, ¿verdad? Una promesa ahí, ¿verdad? En el contexto remoto, ¿verdad? Y cuando leemos las escrituras, podemos encontrar esas promesas y esa esperanza que nos da nuestro Señor Jesús, porque Él vino para darnos vida, vino para darnos vida en abundancia, vida espiritual, vida eterna, y no solamente a un nivel lejano, como decir, allá cuando te mueras vas a ir al cielo, a la vida eterna. Él vino para rescatarnos de lo que viene. Él vino para pagar el precio en ese debate legal, esa contienda entre Dios y decir, sabes que el pecado trae consecuencias. El Señor Jesús las sufre para que nosotros podamos ser libres de esa pena, esa condena, ¿verdad? De esa consecuencia. Y el libro de los tesalonicenses, la carta que el apóstol Pablo escribe, nos habla en detalle de cómo el Señor nos va a rescatar de las consecuencias, ¿verdad? Cómo nos va a sacar de que no pasemos esos años de gran tribulación a los que ponemos nuestra mirada y nuestra fe en Él solamente, ¿verdad? Porque creemos que lo que Él hizo fue suficiente para rescatarnos, para evitar que suframos las consecuencias del pecado a nivel mundial. Y Primera Tesalonicenses capítulo 1 en esta carta, en el versículo 9, Pablo les está hablando a los hermanos en Tesalónica y les dice, miren, nosotros nos han contado, parafraseando, ¿verdad? Dice, nos han contado de su buen testimonio, de cómo ustedes han creído en el Señor Jesús. Mire, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de las consecuencias, ¿verdad? Uh, el apóstol Pablo les está diciendo, miren, ustedes están en la fe de Jesús, ¿verdad? Y esa fe en Jesús los llevó a dejar las prácticas del mundo, ¿verdad? Que tienen imágenes que creen que pueden traernos salvación, que dependen de esa, esa, esos ídolos, les pone las escrituras la palabra, y han dejado esos ídolos para seguir a Dios. Y dice a este Dios vivo, un Dios que nos habla, un Dios que nos acompaña, un Dios que es real, ¿verdad? Porque los ídolos son muertos, tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oídos, no oyen, tienen pies, no caminan, dice las escrituras, el Salmo eh, es- 115 nos habla de que es como uno mismo se engaña a pensar de que algo que hecho por un ser humano puede
tener ese poder para respondernos y para salvarnos, ¿verdad? Pero estos hermanos en Tesalónica habían dejado eso y se habían convertido al Dios vivo y verdadero. Dice, y ahora esperan de los cielos a su Hijo. A Jesús regresa, va a regresar. Y dice, el cual resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos libra ese periodo de gran tribulación, de sufrimiento en la humanidad. El versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, Pablo está hablando, él pensaba que esto iba a suceder cuando él vivía, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Hablando de los muertos en Cristo, van a resucitar primero, luego los que vivimos, decía Pablo, ¿verdad? Él era esto es lo que se llama la, ¿cómo es la inminente venida del Señor, que viene rápido, o sea, que es real, que va a suceder. Él esperaba que suceda en sus tiempos, ¿verdad? El rapto, que el Señor viene a los aires para recibirnos a nosotros, para estar siempre con Él. Dice, por eso hablen de esto y aliéntense, anímense, porque no van a sufrir. El Señor no nos ha puesto para pasar eso que viene, sino para rescatarnos. Y eso es lo que dice el versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, no hay pierde. Si te mueres antes de que pase esto, vas a irte con el Señor, pero si vives, el Señor va a venir también para rescatarte, para que no pases por ese tiempo de ira, de sufrimiento, de consecuencias. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. No se desanimen cuando vean todas estas cosas que están por suceder. No pierdan la esperanza. El Señor los va a rescatar. Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, el Señor empezó una obra en nosotros en el momento que lo recibimos como nuestro Salvador y Él la va a completar, ¿verdad? Todo nuestro ser, espíritu, alma, nuestra mente, nuestro cuerpo va a ser guardado irreprensible por el Señor. O sea, Él se va a encargar de que nos va a salvar completos, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo va a ser restaurado, va a ser renovado cuando el Señor venga para llevarnos con Él, para escapar de estas cosas. Um, Así que déjenme terminar con esta referencia, ¿verdad? Porque a veces hay confusión cuando se habla de que mucha gente predica diciendo Dios va a castigar a la tierra, Dios va, como el juicio de Dios sobre la tierra, el castigo, ¿verdad? Pero tenemos la idea, o el mundo más bien tiene la idea como que es un tiempo como que Dios es malo, como que Dios va a hacer sufrir a la gente, como que eso le trae placer a Él. Pero la idea se tradujo en nuestra palabra castigar, porque déjeme ver aquí en Oseas, cuando estábamos leyendo, porque nos faltó leer, estábamos leyendo todo el capítulo, ¿verdad? Um, Leamos el versículo 4 en adelante. Ya leímos el 3 que se va a enlutar la tierra y lo que va a pasar a los moradores y a la naturaleza, ¿verdad? El versículo 4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día. Noten que hay un tiempo asignado, ¿verdad? Para que suceda esto. Y caerá también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Ahora leamos el versículo. Aquí se me cambió. No. Vámonos al versículo 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma.
y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Aquí está la palabra que quería hacer referencia. Se tradujo como le castigaré, como que Dios va a castigar. Y nosotros lo entendemos como algo duro que viene de parte de Dios, ¿verdad? Pero en el original, en todas las porciones donde se habla o se traduce castigar, es la palabra pakat. Esta palabra hebrea quiere decir atender a o asistir como que se trae a cuentas a alguien, ¿verdad? Se prepara una lista, se enumera, ¿verdad? Se visita, en algunas porciones sí se traduce como un castigo, ¿verdad? Pero es una observación, como poner atención, asignar o ser observado, como que Dios dice, ya este es el tiempo en que voy a traer las consecuencias a que se vean, ¿verdad? Como que voy a observar, a hacer un reconocimiento, ¿verdad? Como a traer cuentas, ¿verdad? También se considera como un juicio, pero lo que Dios está diciendo es va a llegar un punto en que todas estas consecuencias de desobediencia, las repercusiones, las secuelas, se van a numerar, se van a traer a cuentas, ¿verdad? Se van a identificar, porque a veces el ser humano vive como que no va a pasar nada, como que eh, se está saliendo con la suya, por decirlo así. Pero no, Dios dice, va a llegar el día en que todo va a salir a la luz y se va a ver que las decisiones que se tomaron trajeron su consecuencia de destrucción, trajeron el resultado va a ser desastre, ¿verdad? Y parte de las cuentas que Dios está haciendo y está mencionando lo que va a pasar es el rechazo a la sabiduría de Dios, al conocimiento. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, no porque no sabía, sino porque dice bien clarito, porque rechazaste ese conocimiento. Déjenme leerles directamente. Dice acá en el versículo 6, mi pueblo fue destruido. La humanidad será destruida no porque le faltó conocimiento, sino porque desecharon el conocimiento. Lo tenían, pero lo hicieron a un lado, lo despreciaron, ¿verdad? Y eso es lo más triste cuando alguien transgrede, porque ya sabe las consecuencias, pero no le importa. Y eso trae consecuencias, ¿verdad? No va a quedarse impune, no va a quedar como que nada ha pasado, porque Dios es justo. Entonces, vemos esa, ese efecto, ¿verdad? Que va a llegar un momento en que sí, Dios va a traer a cuentas, va a numerar, a asistir, va a atender a ese juicio, como quien dice, a esa junta que tiene la humanidad con Dios, que ha rechazado el conocimiento. La palabra conocimiento es la palabra da'at, que quiere decir conocimiento, una percepción, la habilidad, la destreza o la competencia, como cuando alguien sabe algo y lo sabe hacer bien. Esa es la idea del conocimiento, ¿verdad? Es un discernimiento, un entendimiento, y en este caso habla de la sabiduría de Dios. El que sabe, entiende, puede discernir qué es lo correcto y lo que no es, ¿verdad? Porque tiene esa habilidad dada por Dios, ¿verdad? Es algo precioso tener el discernimiento, Dios lo da a sus hijos, ¿verdad? Algo que eh, se percibe, no, esto no me conviene, esto sí conviene, esto sí me ayuda, eso no, porque Dios nos va guiando. ¿Verdad? Pero el humano, la naturaleza pecaminosa del ser humano rechaza esa sabiduría de Dios y vienen las consecuencias. Pero la promesa es para el que está en Cristo, logra escapar de lo que viene, ¿verdad? Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación. Así que ese concluye el capítulo 4. Hay mucho más, ¿verdad? Hay implicaciones para los líderes, los que saben la verdad y no la enseñan, sobre todo no la practican, que es lo que el Señor está diciendo. Voy a lidiar
con esos sacerdotes, esos profetas, que en lugar de ser una influencia positiva de cambio y de obediencia en el mundo, fueron una influencia de liberalidad, de maldad, de inmoralidad que repercute y afecta a la nación, ¿verdad? Es duro escuchar eso, pero la influencia de los líderes que son indiferentes a los planes de Dios, al evangelio de Dios, al pueblo de Dios, y se contaminan con el mundo, ¿verdad? Que dice, porque aquí dice que se aprovechan comen del pecado del pueblo y dice, es gente que se sacia fornicando, o sea, traicionando a Dios, así es la idea espiritual. Fornicación, traicionan a Dios, la tomadera, vino y mosto, quitan el juicio, no dejan que la gente piense bien. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar, etcétera, etcétera. Así que el Señor termina este capítulo diciendo que los castigos o el traer a cuentas no va a empezar con la gente de abajo. Como dice, a vuestras hijas, vuestras nueras también hacen lo malo, fornican, se apartan, pero a ellas no las voy a traer a cuentas, voy a traer a cuentas primero al liderazgo, dice, y así termina este capítulo con una exhortación directa a los que saben la verdad y no la viven, a los que predican la verdad, pero no la practican, ¿verdad? Eso es muy ofensivo para el Señor, ¿verdad? Así que hay tantas aplicaciones, como digo, el Señor hablará a cada uno de acuerdo al corazón y a las necesidades, ¿verdad? Pero sabemos que no son tiempos para perder el tiempo. Dice el Señor, venid a mí y sed salvos todos, todos los confines de la tierra, ¿verdad? La oportunidad de salir, escapar de lo que viene es para todos. Requiere humildad, reconocer que uno necesita ser salvado, que necesita ser rescatado y que solo hay un Salvador, ¿verdad? Y ese es el mensaje de la palabra desde Génesis a Apocalipsis. Solo hay un Mesías, solo hay un Salvador, solo hay un Cristo, ¿verdad? Y Él ya hizo todo para rescatarnos, está en nosotros, poner nuestra fe en Él. Dice la palabra, cuando veáis estas cosas, alzad vuestros ojos porque vuestra redención está cerca. Nuestro redentor, el que nos compró, nos sacó del mundo de pecado para transportarnos a su reino, fue nuestro Señor Jesús. Él ya hizo la obra. Tenemos que poner nuestra fe en Él. Dice, arrepentíos y convertíos, cambien de mente, busquen al Señor, ¿verdad? Y el que lo busca lo encuentra, es la promesa. Así que es una exhortación para todos de que redimamos el tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para perder el tiempo, ¿verdad? Tenemos que, los días son malos, dice las escrituras, y hay que vivir como hijos de luz, porque no somos de las tinieblas, sino hay que redimir el tiempo, sacar provecho de las oportunidades que el Señor nos da y esperar de los cielos a nuestro Redentor. Así que vamos a orar y vamos a terminar con esto, siempre invitando al que no haya recibido al Señor Jesús como su único Salvador, a que tome ese paso de fe y que invite al Señor Jesús a ser su Salvador personal y su Rey, su dueño, para que tenga parte en este rescate total que hace el Señor por nosotros. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra nos anuncia lo que va a pasar al fin desde el principio. Dice la palabra que tú hiciste esto para que conozcamos que tú eres Dios, que todo lo sabes, que todo lo puedes, Señor, y que estás en todas partes, Señor, viendo los acontecimientos, Señor,
eres un Dios personal, pero también eres un Dios general para todo aquel que te busca, Señor. Gracias porque tú no haces acepción de personas. Cualquiera te puede buscar, rico, pobre, intelectual, ignorante, Señor, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, puede encontrarte, Señor, y reconocerte como el Dios creador, el Dios en control de todo lo que pasa, Señor, porque la creación es tuya y tú la vas a rescatar, Señor, de las garras del enemigo, de la maldad del enemigo que trajo muerte, pecado y destrucción. Señor, gracias por tus promesas de rescate, de restauración, Señor, de perdón. Gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo, conocerte, Señor, y Padre Santo, reconocer que sin ti somos nada, Señor. Reconocer que sí, Señor, traemos sufrimiento a este mundo a través de nuestra desobediencia, a través de nuestras decisiones, Señor. Padre, pero gracias sean dadas a ti y a nuestro Señor Jesús, dice la palabra, porque a través de Él tenemos la victoria, Señor. A través de Él podemos borrar todo eso y empezar de nuevo, Señor. Gracias por ser tan generoso, Señor, por incluirnos, por ser un Dios perdonador, Señor, y un Dios de planes, Señor. Como dice tu palabra, tú tienes un plan para tu pueblo. Eres maravilloso, eres bueno, eres justo, eres santo. A ti sea toda la gloria y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias hermanos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Nos vemos pronto.